Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Una oportunidad más de poder compartir con ustedes este estudio bíblico que desarrollamos los viernes en la noche. Gracias damos al Señor por su misericordia y la oportunidad que nos da de seguir preparando estos estudios, elaborando estos estudios y dándoles a conocer. Por eso mismo es que nosotros iniciamos siempre orando al Padre en el nombre de Jesús. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, la oportunidad vez tras vez de poder desarrollar estos estudios, Señor. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús te pedimos que tomes control por tu Espíritu Santo, Señor, de todo lo que se desarrolle en el transcurso de este estudio, Padre amado. Gracias, Rey bendito. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder y a ti la alabanza, por siempre y para siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, de quien somos, a quien servimos y también por quien vivimos. Gracias, Padre. Amén. Amados, esta noche de viernes es un tema precioso, es un tema muy lindo, que se refiere a la primera y la segunda venida de nuestro amado Rey Jesucristo. La primera que ya se realizó hace casi 2000 años y la segunda que estamos esperando. La iglesia verdadera, la iglesia de nuestro amado Rey Jesucristo, estamos esperando a nuestro amado Rey que viene por segunda vez. Vamos a ver qué es lo que las Escrituras nos hablan acerca de estos dos momentos tan realmente importantes en la vida de todo cristiano nacido de nuevo y lavado en la preciosa sangre de Cristo. Esta noche vamos a dar inicio con un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Este pasaje, hermanos amados, relata el momento en que el Señor se da a conocer, ¿no es cierto? En el pasaje que ustedes lo pueden ver en extenso, es el momento en que el Señor se le da a leer este pasaje, esta escritura, y Él precisamente confiesa que es el momento que se estaba cumpliendo esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ese fue el propósito del Señor en su primera venida. Amén. Recalcamos esto más adelante. Amén. Gloria al nombre del Señor. Precisamente para que se enfatice en este punto que es tan importante, que es a través del poder del Espíritu Santo que el Señor vino la primera vez y realizó los milagros y señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante. ¿Amén? La palabra de Dios nos enseña Apocalipsis 22:12, precisamente algo que nos refiere a la segunda venida. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta palabra en Apocalipsis 22:12, cuando dice he aquí vengo pronto, no significa inmediato, sino inminente, que su venida es inminente, sí o sí viene por segunda vez. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Gloria a Dios. La pregunta que nos hacemos inicialmente esta noche: ¿cuál será la diferencia que va a marcar la segunda venida del Señor con su primera venida hace 2000 años? Él vino ya hace 2000 años. La gran diferencia, escucha iglesia, entre la primera venida del Señor Jesucristo y su segunda venida radica en que la primera vez vino como el Mesías sufriente. El Mesías sufriente, eso puedes ver en Isaías 53 en extenso. La segunda vez viene como el Mesías triunfante. ¿Dónde está eso? En Mateo 25, versículos 31 y 32. Entonces, muy importante. ¿Qué diferencia? Que la primera venida del Mesías fue el Mesías sufriente. La segunda viene como el Mesías triunfante. Amén.
El Mesías sufriente, vamos a desarrollar un poco a qué se refiere la primera venida hace 2000 años. Lo vemos en el relato bíblico en su nacimiento en un pesebre maloliente sin las condiciones mínimas para un nacimiento. Imagínense ustedes que el Señor nació en esas condiciones, ¿verdad? No había lugar en el mesón para ellos, para este nacimiento. ¿Qué nos dice más adelante? Justamente, la palabra de Dios nos enseña en Lucas capítulo 2, versículo 7, dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó, ¿dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Criado en una familia humilde y teniendo como padre a un modesto carpintero, José, ¿verdad? José fue el padre que según se pensaba era padre de Jesús, pero sabemos que no era sino nuestro Padre que había permitido que venga el Señor Jesús. Mateo 13, 54, 55. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí está. ¿Cómo lo conocían al Señor Jesús? Como el hijo del carpintero. Vivió sujeto a sus padres hasta que empezó su ministerio de salvación en la tierra. Lucas 2, 22, 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué dice más adelante? Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahí, en ese detalle ya vemos que eran de condición humilde, los José y María, personas de escasos recursos, mínimamente podían ofrendar tórtolas o palominos. No tuvo riquezas materiales o bienes, siendo el Hijo de Dios, siendo a través, como dice la Escritura, de quien a través se hizo todo. Cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros en su primera venida, como el Mesías sufriente, no tuvo riquezas materiales o bienes. Lucas 9, 57, 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Tremendo, tremendo, maravilloso como el Señor se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre. Amén. En su muerte hasta le prestaron una tumba. Ustedes saben por el relato bíblico que cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, los que morían en esta muerte tan terrible como era la crucifixión, el lugar destinado para ellos era una fosa común, donde los echaban a todos estos, porque eran los más execrables asesinos, si se quiere. Lo que le esperaba al Señor era eso, que su cuerpo sea echado también en una fosa común. Pero el Padre no permitió esto. Utilizó la vida de un varón llamado José de Arimatea, un hombre rico, un hombre próspero, vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Que él había tenido precisamente se ve mandado a hacer una tumba en la peña. Vamos a ver qué dice más adelante la palabra de Dios. Amén. Mateo 27, 57, 60.
Cuando llegó la noche, vino un hombre que dice, un hombre rico de Arimatea, llamado ¿qué? José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Esto solamente gente muy pudiente tenía la posibilidad de mandar a hacer esto, ¿no es cierto?, en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Muchos se preguntan la razón por la cual hicieron rodar esa gran piedra, y era para proteger de los depredadores que puedan entrar y hacer algo con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, para proteger la tumba, la cubrían con una piedra a la entrada. Lo proclamaron rey. Entró montado en un pollino, hijo de asna, cumpliendo una de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. En alguna oportunidad hemos compartido las profecías mesiánicas que se refieren a nuestro amado Rey Jesucristo. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Una de ellas menciona precisamente esto que el Señor hizo entrando a Jerusalén y siendo proclamado como rey. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está en la palabra de Dios? Vamos a ver más adelante. Amén. Juan 12:15. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Por si acaso, Hosana significa sálvanos ya, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, montó sobre él como está escrito. Y ahí está la profecía: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Una profecía cumplida del Antiguo Testamento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Fue despreciado, qué tremendo esto, amados. Fue despreciado, golpeado, escarnecido, azotado, crucificado como un malhechor. Pese a todo esto, no abrió su boca para reclamar. Fue tratado como lo peor. ¿Amén? En su venida como Mesías sufriente. Isaías 53, 3, 9. Yo les pido en el amor de Cristo, terminando este estudio esta noche, puedan ustedes tomarse el tiempo para leer en extenso Isaías capítulo 53. Es un tremendo capítulo en el libro del profeta Isaías, una de las profecías mesiánicas más importantes. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es lo que pasó precisamente con Israel, que no lo reconoció como Mesías al Señor. ¿Qué dice más adelante, hermanos? Amén. Ciertamente, tremendo esto. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 5, subráyalo, anótalo en tu cuaderno. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esto subraya: por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso es que podemos recibir por fe sanidad de nuestro amado Rey Jesucristo, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, y esto es bien importante,
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el versículo 7, hermanos: angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Este punto dice: su generación, ¿quién la contará? ¿A qué se está refiriendo por el Espíritu Santo el profeta Isaías? Su generación, ¿quién la contará? A partir de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario y a través de estos 2000 años, cientos de miles de vidas han ido conociendo, de toda raza, pueblo, nación y lengua, a Jesucristo, confesándolo como Señor y Salvador. Y todavía lo que sigue más. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. Ahí está. Era lo que inicialmente las autoridades habían dispuesto. Con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Hijo de Dios Altísimo sufrió todo esto por nuestros pecados, para salvar lo que estaba perdido, es decir, a todos y cada uno de nosotros. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, este es un pasaje clave, tómalo en cuenta siempre. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La primera vez, en su primera venida. Amén, gloria a Dios. Todo para darnos su gozo, su paz, su amor, que sobrepasan todo entendimiento. En virtud de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, logró para todos aquellos que lo confesamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, gozo, paz y amor que sobrepasan todo entendimiento. Y esto lo dice las Escrituras perfectamente. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Filipenses 4:7, pasaje muy importante. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Efesios 3:19. Y de conocer ¿qué? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. La presencia del Señor en nuestras vidas produce un gozo inefable, un gozo que no podemos decir con palabras, explicar con palabras. Es algo tan maravilloso. Se menciona en la Biblia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos vamos a referir, ya nos referimos a la primera venida. Ahora nos vamos a referir a la segunda venida, a los que estamos esperando, todos los que amamos al Señor. ¿Será que menciona la Biblia esto? Es muy necesario que sepas que la segunda venida del Señor Jesucristo se divide en dos fases. Dos fases. En la primera viene por su iglesia y solo su iglesia lo verá. En la primera fase, sola viene por su iglesia y solo su iglesia lo verá. El Señor viene hasta las nubes, en donde recibirá a su iglesia para llevarla al reino. Eso es lo que se llama el arrebatamiento, el rapto de la iglesia.
Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Este es el pasaje que frecuentemente insto a los hermanos que lo tengan presente, que subrayen en sus Biblias, que lo anoten en sus libretas, que lo tengan siempre presente, porque aquí está el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, es lo que dice Pablo, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué dice más adelante, hermanos? ¿Qué dice más adelante? Porque si creemos que Jesús murió, pero resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿A qué se está refiriendo esto, amados? A que los que van muriendo y partiendo en Cristo son llevados por los ángeles a la casa del Padre. En la casa del Padre se encuentran todos aquellos que han ido partiendo y los que van a seguir partiendo, muriendo en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y sus almas están allá. Sus almas están allá. Y esas almas el Señor las va a traer con Él de nuevo para que se produzca lo que sigue. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no seremos arrebatados antes. Todos vamos a ser arrebatados. Las almas que están viniendo con el Señor y que van a resucitar, y nosotros todos en un momento vamos a ser arrebatados, todos juntos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, sus cuerpos que quedaron en los cementerios. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, si estamos y la voluntad del Señor permite que estemos ese momento vivos acá en la tierra, los que hayamos quedado, seremos todos arrebatados juntamente con ellos. Ese término arrebatado, subráyalo en tu Biblia. De ahí viene el término arrebatamiento. Arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes, para recibir en el aire. El Señor Jesús en su primera fase no toca tierra, nos recibe en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 concluye con una palabra de aliento. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Había una expresión en el tiempo de la iglesia primera: Maranatha, el Señor viene. Y esa debe ser nuestra esperanza. Esa debe ser nuestra bendita esperanza que nos mueve a seguir adelante en el caminar cristiano. Gloria al nombre del Señor. Porque el Señor mismo, ya hemos visto esto, ¿no? Justamente enfatizando este aspecto importante que considero necesario, amados, que ustedes lo subrayen en sus Biblias, lo anoten en sus libretas y lo vuelvan a leer y meditar, por favor. Amén. Vamos a seguir más adelante. Por esta preciosa palabra, sabemos con certeza que el Señor viene a recoger a su amada iglesia, que lo espera anhelante en santidad. Esta es la promesa que el Señor muestra en su palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. El arrebatamiento de la iglesia. En la segunda fase, ya después de los 7 años o de la gran tribulación, que va a durar 7 años, se va a producir la segunda fase, viene con su iglesia, y esta vez todo ojo lo verá. En la primera fase solamente la iglesia lo verá, lo veremos. En la segunda fase ya viene con su iglesia, para que podamos memorizar. La segunda venida, primero por su iglesia y después con su iglesia, al final de los 7 años de la gran tribulación.
Apocalipsis 1:7 es lo que dice, ¿verdad? He aquí viene con las nubes, todo ojo le verá, subraya eso, todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. A diferencia de esto, que es ya cuando el Señor viene con todos, ¿cierto? En su segunda fase, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Vamos. Por esta palabra sabemos que luego de la gran tribulación, ¿cuándo va a ser la gran tribulación? Es lo que la Biblia, la palabra profética llama el día del Señor. A diferencia del arrebatamiento que la Biblia llama día de Jesucristo, la gran tribulación se menciona en la Biblia como el día del Señor, que según la profecía del profeta Daniel del Antiguo Testamento va a durar 7 años. 7 años tremendos, terribles, hermanos, de la gran tribulación que el Señor Jesús profetizó. Esta palabra sabemos que luego de la gran tribulación que se desatará sobre toda la tierra en el tiempo del cumplimiento de la semana 70 o de los últimos 7 años de la presente era y profetizada por el profeta Daniel, el Señor vendrá con su amada iglesia a instaurar el milenio, el reino milenial de 1000 años sobre la tierra. Hasta entonces, es decir, la finalización de la semana 70 que habló el profeta Daniel, ya se habrán producido los juicios que se detallan en el libro de Apocalipsis. Si tú lees el libro de Apocalipsis vas a encontrar una serie de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Son mencionados en forma detallada en el libro de Apocalipsis. Daniel 9:27 nos habla acerca de esto. Amén. Si tú te tomas el tiempo para, después de terminado el estudio, hermanos, revisar con calma Daniel 9:24 al 27, son las 70 semanas. De estas 70 semanas, el versículo 27 concretamente nos habla de la semana 70. Y por otra semana, que son 7 años, semana de años, no de días, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿A quién se está refiriendo cuando la Biblia menciona desolador? El anticristo. El anticristo que va a estar reinando y gobernando se le dará esta situación, se le permitirá dominar sobre toda la tierra, el desolador. Pero que al final va a ser destruido por nuestro amado Rey Jesucristo, va a ser vencido. ¿Cómo se sabrá que se trata de la primera fase de la segunda venida del Señor Jesucristo? Hemos dicho 2 fases. Una primera por su iglesia, una segunda con su iglesia. Pero ¿cómo se sabrá que se trata de la primera fase de la segunda venida del Señor Jesucristo? La segunda venida del Señor Jesucristo en su primera fase se llama rapto o también arrebatamiento de la iglesia. Porque viene, no lo olvides, a recoger a su iglesia que lo espera en delante. Eso está escrito en la palabra de Dios y se va a cumplir sí o sí. El arrebatamiento, la esperanza bendita. Es muy importante discernir que este acontecimiento esperado por miles de millones de cristianos a través de los siglos, son 2000 años ya que han pasado y más, una vez que se produzca, será un verdadero misterio para el mundo impío que no conoce al Señor. Habrá una serie de especulaciones, habrá una serie de comentarios al respecto, como siempre ocurre con el mundo impío, ¿verdad?
que no conoce las Escrituras. Para los moradores de la tierra será un acontecimiento que le atribuirán las más diversas fuentes: naves extraterrestres que secuestran humanos, fin de una etapa de la evolución, el comienzo de una nueva era, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de especulaciones de este acontecimiento. Por ello, el Señor, al enseñar y profetizar sobre su segunda venida a sus discípulos y por ende a toda su iglesia, nos advierte la necesidad imperiosa de velar para que ese momento no nos encuentre sin estar preparados. Mateo 24:36, que dice, tremendo este pasaje, muy importante. Ustedes saben que en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24 es por esencia un capítulo profético, que dice a partir del versículo 36: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Subraya esto, iglesia: no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad. ¿Qué significa velar? Estar atentos a la palabra profética, estar atentos a los acontecimientos que nos muestra la Biblia. Velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, ¿qué dice? Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El Señor Jesucristo vendrá muy pronto a recoger a su novia, la verdadera iglesia, la iglesia instituida por el Señor, la verdadera iglesia. Todo un conjunto. ¿Qué es la verdadera iglesia? ¿Será un edificio hecho de manos humanas? ¿Será una organización humana? No, lo hemos estudiado en alguna oportunidad. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo, según la Biblia, es todo un conjunto de hombres y mujeres lavados en la preciosa sangre de Cristo, que pertenecen a la iglesia rescatada, redimida por el Señor en la cruz del Calvario. De toda raza, pueblo, nación, lengua, en toda la tierra, el Señor tiene pueblo. Y ese conjunto de hombres y mujeres que confiesan a Jesucristo, invocan el nombre de nuestro amado Rey Jesucristo, es lo que se llama la iglesia del Señor, la verdadera iglesia. Nunca debemos olvidar que el Señor no vino a establecer una religioncita, una religión más de las tantas que hay, de las que el Señor nos sacó también. Él vino a establecer una relación viva y personal con Él. Todos aquellos que se arrepienten de corazón de sus pecados, lo reciben en sus corazones y lo reconocen como Señor y Salvador, vienen a añadirse a esa amada iglesia que por la que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, que lo espera anhelante. Él mismo lo hace conocer así en su palabra.
Juan 14, 1 al 3. Qué lindo. Pasaje bello. Anótelo, hermano. Subrayelo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Mira lo que dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, subráyalo. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Esa es segunda venida. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando dice os tomaré a mí mismo, Él, según la Biblia, es la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué tremenda promesa, bella promesa del Señor en su palabra. Gloria al nombre del Señor. Es el rapto de la iglesia lo que se llama la bienaventurada esperanza o la bendita esperanza. ¿Y a qué se debe ese nombre? Si has escuchado hablar de la bendita esperanza, la bienaventurada esperanza. Los verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, lavados en la preciosa sangre del Señor Jesucristo, que conformamos su iglesia amada, tenemos en lo más profundo de nuestro ser el ardiente anhelo de la venida de nuestro Señor y Salvador. Eso debería constituir para todo hijo de Dios una verdadera y bienaventurada esperanza. Saben, amados, en medio de un mundo impío lleno de maldad, violencia creciente, como van los acontecimientos, no ofrece para nadie ninguna esperanza humana, cierta, surge la bendita esperanza, la bienaventurada y bendita palabra inspirada del apóstol Pablo a su discípulo Tito. En la carta del apóstol Tito encontramos: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación es venida, manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar y para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. Por ello, por lo mucho que el Señor significa para ti, para mí, para cada uno de los que componemos su amada iglesia, su palabra nos mueve a amar su pronta venida. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, manifiesta en su última carta de las que escribió, de las 13 cartas paulinas, segunda Timoteo es la última carta del apóstol Pablo en vida. Cuando le escribe, manifiesta a su discípulo Timoteo la tremenda bendición para aquellos que aman la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto está escrito en segunda de Timoteo. Amén. Segunda Timoteo 4:8. Por lo demás, ¿qué dice Pablo? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? El tribunal de Cristo. Cuando allá en la casa del Padre, el tribunal de Cristo, se apartan las coronas y las recompensas. Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, subraya esto, sino también a todos los que aman su venida. Ama su venida, amamos su venida. Realmente una promesa bella para todos los que aman su venida. Así también el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, en una de sus epístolas hace conocer que él tiene en su corazón
la certeza de la venida del Señor Jesucristo. Y esta certeza se purifica a sí mismo con esta preciosa esperanza. Qué detalle más hermoso. Con esta, justamente, primera de Juan 3, 2, 3. Muy importante este pasaje. Amados, ¿qué somos ahora? Hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En realidad, con cuerpos glorificados. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ahí sí, con cuerpos glorificados, seremos semejantes a Él, porque entonces le veremos tal como Él es. Subraya esto. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria al nombre del Señor. Él, porque le veremos tal como es Él. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En su primera venida, no te olvides, iglesia, en su primera venida vino como el Mesías sufriente. Muy pronto volverá como Él, que dice la Escritura, Mesías triunfante. El Mesías triunfante, que con justicia juzga y pelea, se sentará en su trono de gloria para establecer en la tierra el reino mesiánico de 1000 años de justicia, gozo y paz. Amén. Definitivamente, hermanos queridos, el Mesías, la figura de Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ese es nuestro amado Rey que viene. La primera vez sufriente, la segunda vez triunfante. La palabra profética revela que cuando el Señor Jesucristo vuelva con su iglesia, en la segunda fase de las naciones harán lamentación por haberlos rechazado. ¿Cuántos hay que los siguen rechazando, que se burlan, escarnecedores, cambian menosprecian las Escrituras, no quieren saber de la palabra profética, se burlan? Pero las naciones harán lamentación por haberlos rechazado. Eso nos dice la Escritura. Apocalipsis 1:7. Aquí viene con las nubes. Recuerda, el Señor, cuando venga en su primera fase por su iglesia, ¿no es cierto? No toca tierra. Solamente nosotros lo vemos. Pero en este caso ya es la segunda fase con su iglesia. Todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron, ¿a quién se está refiriendo? Precisamente, hermanos amados, lo que pasó en la cruz del Calvario cuando traspasaron el costado del Señor. Amén. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. ¿Sí? Amén. Establecerá juicio a las naciones. Habrá un juicio a las naciones. Lo está escrito en la palabra profética. El juicio a las naciones. Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de Él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Regirá las naciones con vara de hierro en el tiempo del milenio. Va a reinar sobre toda la tierra, de norte a sur y de este a oeste, desde Jerusalén. Va a ser, cuando venga con su iglesia al final de la gran tribulación, de los 7 años últimos, enfrentará a la bestia. ¿Quién es? El anticristo y el falso profeta. ¿Dónde? En la batalla de Armagedón, en el valle de Megido, ubicado en la región norte central
del territorio de Israel. Los vencerá y echará en el lago de fuego. Satanás será atado en el abismo. Todo esto lo menciona la palabra profética. Apocalipsis 19:20. Y la bestia, que es el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, la segunda bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y subraya esto: las regirá, será rey, con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Establecerá un reino que jamás será destruido. A lo largo de la historia humana, hubieron imperios mundiales que uno tras otro fueron cayendo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Pero el reino que establecerá el Señor nunca jamás será destruido. Daniel 2:44. En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. El caso, por ejemplo, de la historia humana que les decía: Babilonia cayó y se hizo cargo de los medopersas. Los medopersas fueron dominados por los griegos, pero en este caso no será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La palabra de Dios nos anuncia la segunda venida del Señor Jesucristo. Nos anuncia esta segunda venida de nuestro amado Rey Jesucristo. Muy importante. Apocalipsis 22:17. ¿Cómo concluye la Escritura? En Apocalipsis, tremendo libro, maravilloso libro, 22:17. Y el Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia, dicen ven. Y el que oye diga ven. Y todos nosotros digamos ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida. ¿Cómo? Gratuitamente. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y todos decimos amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. De esta forma, hermanos, concluimos este tiempo del compartimiento de la primera y segunda venida de nuestro amado Rey Jesucristo. Concluyendo con el pasaje que ya lo debes conocer bastante, cuando dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en este momento, en el amor de Cristo, a ti que nos estás viendo, que el Señor ha permitido que estés en sintonía en esta noche, ya sea la noche de viernes o en algún otro momento, pero que no tienes todavía a Jesús en tu corazón. Yo te pido que ya, conforme a lo que hemos visto, que el Señor está viniendo, tú puedas formar parte de su iglesia. Y para formar parte de la novia es a través de una oración sencilla de corazón. Él quiere que tú lo confieses como Señor y Salvador. Él está a la puerta de tu corazón y llama. Déjalo entrar a través de una sencilla oración. Te puedo guiar a través de esa oración, donde estés. No se necesita un lugar exclusivo, no. Ay, en el cuarto, en la habitación, donde estés, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, perdóname
Muchas cosas he cometido sin darme cuenta quizás. En este momento te pido perdón. Perdóname, Señor. Tú has muerto por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre. Te abro mi corazón. Ven a mi vida. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a servirte. Ayúdame a establecer una relación viva contigo. Te necesito, Señor Jesús. Ven a mi vida. Amén. Gloria a Dios. Haciendo esta oración de corazón, el Señor viene a tu vida a morar en ti y conformas ya la iglesia del Señor, la familia de Dios, que lo estamos esperando en su segunda venida. El Señor los bendiga grandemente.